Este es un servicio de tipo plataforma como servicio, o sea, PaaS, para gestionar bases de datos relacionales o estructuradas. Se basa en el motor de base de datos de Microsoft llamado SQL Server. Por lo general en la carrera siempre les enseñan MySQL, pero ahora vamos a ver un poquito de esta base de datos de Microsoft. No sé si alguien ya la haya trabajado, pero si saben o si vieron un poquito de MySQL, ya están del otro lado. Ahora bien, ¿cuál va a ser la estructura que vamos a utilizar el día de hoy? Así como ayer les mostré cuál era la estructura para crear un servidor de almacenamiento, una cuenta de almacenamiento, un contenedor y subir sus archivos, el día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear primero un servidor. Recuerden que todo está dentro de algo denominado grupo de recursos. Dentro del grupo de recursos vamos a crear un servidor de base de datos y dentro del servidor vamos a crear una base de datos. Y dentro de la base de datos, pues, ¿qué creen que va? Los datos. En ese orden de ideas vamos a trabajar. Ahí lo dejo unos segunditos para que lo analicen y tengamos ya la perspectiva de qué es en lo que vamos a trabajar. Ahora bien, ¿cómo vamos a llegar desde nuestro diseño conceptual de la estructura a ejecutar consultas y obtener datos o insertar datos en nuestra base de datos? Bueno, vamos por ello. Primero, vamos a estar en nuestra página de inicio de nuestro portal de nuestra cuenta de Azure. El primer paso es crear un servidor. Para crear un servidor vamos a utilizar el servicio denominado SQL Server. Si no lo tienen aquí a la vista, habrá que buscarlo. SQL Server. Ahí anda un poquito lento mi internet. Y por aquí no me aparece rápido, pero cuando les aparezca a ustedes, aquí está. SQL Server. Le damos clic ahí y veremos que para ustedes está vacío. Lo que voy a hacer es que le voy a dar clic aquí en crear un servidor de SQL. Nos va a llevar a la configuración para crear dicho servidor. En grupo de recursos vamos a elegir el único grupo de recursos que tenemos y que fue el que creamos la primera vez que entramos al panel de Azure. Es el único grupo de recursos que tenemos aquí. Y como les decía, un grupo de recursos es el lugar en donde están almacenados todos los servicios que estamos ocupando para una misma aplicación o un mismo proyecto. Debemos elegir un nombre para el servidor que vamos a crear. Vamos a ponerle a lo mejor servidor, base de datos y su nombre. Ahí está. Ojo que deben seguir estas recomendaciones o estas reglas para crear sus nombres. Ahora bien, vamos a escoger una región en donde va a estar ubicado nuestro servidor de base de datos. ¿En qué región de Azure lo vamos a poner? Aquí dice que nuestra suscripción de tipo gratis no tiene acceso a ¿no? Entonces hay que buscar una región en donde sí sea válida nuestra cuenta gratuita. Y como les recuerdo, nuestros servicios hasta el momento estaban almacenados aquí, en US West 2. Y ahí sí ya es válido. Aquí sí nos dejan ponerlo de manera gratuita. Después, la parte de autenticación. Para conectarnos siempre a un servidor remoto, es decir, un servidor que esté en la nube,
necesitamos configurar las credenciales de acceso. Por lo general, un nombre de usuario y una contraseña para ese servidor. No importa si es un servidor de base de datos, si es una máquina virtual, si es un servidor de archivos o demás. Siempre necesitamos configurar las credenciales de acceso para conectarnos desde otros lados, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a utilizar el segundo tipo de autenticación, uso de autenticación SQL y Microsoft Entra. Nos interesa este porque este que dice uso de autenticación SQL es el de usuario y contraseña. Ahora bien, aquí voy a poner un nombre de usuario y aquí voy a poner una contraseña y aquí voy a confirmar dicha contraseña. Mi nombre de usuario para este servidor le sugiero que sea su nombre y la contraseña debe seguir ciertos patrones, debe tener una mayúscula, al menos debe tener minúsculas y debe tener un carácter especial, me parece. Entonces ustedes van a poner, miren ahí dice, la contraseña debe tener por lo menos 8 caracteres, máximo 128, debe contener por lo menos una letra mayúscula, una minúscula, números del 0 al 9 y algún carácter especial, ¿no? Entonces yo voy a poner, a ver si no se me voy a olvidar. Y ya una vez que ponen una contraseña con combinación de todas estas características, ya nos pone todo en verde, significa que es una contraseña que acepta el servidor, una válida. Y aquí solo la repetimos igualita y nos va a detectar si las contraseñas coinciden. Siguiente paso, redes. Dice, permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor. Obviamente le tenemos que poner que sí, si no, ¿cómo vamos a entrar a ese servidor? Siguiente, seguridad. Aquí lo vamos a dejar tal como está. Aquí lo vamos a dejar tal como está. Aquí como está. Y hasta revisar y crear. Una vez que no tenemos ningún error hasta este paso, le damos clic en crear. Esperamos un momentito en lo que se crea nuestro servidor de base de datos en la nube de Azure. Aquí seguimos esperando un poquito. Crear un servidor toma más tiempo. Además de que elegimos una región pues, que queda un poco lejos, que es hasta Estados Unidos. Ahora, una vez que se completa la implementar quiere decir que ya se creó el recurso o el servicio que estábamos configurando. Una vez hecho eso, vamos a ir al recurso. Entonces, aquí vemos que no hay ningún problema. Vemos en qué grupo de recursos está. El estatus de nuestro servidor está disponible, es decir, que está funcionando. La región de Azure en donde está. Y bueno, después, a ver, vamos a ver aquí. En seguridad, ustedes lo ven así. Vamos a ir a la configuración de seguridad, a la configuración de redes. Y, ¿dónde está aquí?
Reglas de firewall. Un firewall es una barrera en la red que evita que cualquier persona pueda acceder a nuestro servidor de manera no autorizada. Si ustedes vieron la película de Ralph el Demoledor 2, creo que hay una escena en donde están en internet, están en la red y se encuentran con un firewall y literalmente es una pared de fuego, ¿no? Que evita que los intrusos entren, que accedan a cierto servicio. Bueno, les hagan de cuenta. Lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a Azure que nos permita entrar con la IP que tiene nuestra computadora, es decir, con nuestra computadora que le dé permisos de acceder a este servidor. Vamos a ver, como aquí dice, agregar la dirección IPv4 del cliente. Esta IP va a ser diferente. Esta IP es la dirección de su red en donde están ustedes actualmente. Solo le vamos a dar clic aquí en este botón y veremos cómo se agrega esta configuración. Y aquí claramente dice permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor. Le vamos a dar clic en guardar y acá veremos un mensaje que nos indica que las reglas del firewall del servidor se han actualizado correctamente. Ahora, con esto ya tendríamos nuestro servidor funcionando y configurado para acceder a él de manera remota. Esto cumpliría con el primer paso, crear el servidor. El servidor básicamente es la computadora en donde vamos a crear nuestra base de datos, pero no es la base de datos. Hay que tener claro esa distinción. La base de datos debe guardarse en algún lado. Ese lado es un servidor de base de datos. Una vez que tenemos el servidor, hay que crear dentro de ese servidor una base de datos. Para hacerlo, vamos a ir otra vez a inicio y vamos a buscar, si no lo ven aquí, vamos a buscar este servicio base de datos SQL. No confundir con SQL Server. Este es para el servidor, este es para las bases de datos. Si no lo vemos aquí, lo buscamos SQL o base de datos hasta que nos aparezca. Aquí está. Base de datos SQL Server o aquí base de datos SQL, ¿no? Ustedes no van a tener ninguna base de datos, evidentemente, al principio. Ahora bien, lo que vamos a hacer es ir aquí a este botón, pero le vamos a dar clic aquí en esta flechita. ¿Por qué? Porque veremos dos opciones. Crear una base de datos SQL, entre comillas, normal, llamémosle, y una que dice oferta gratis. Profe, a mí no Sí, me aparece el botón de crear. ahorita lo checamos los casos individuales, ¿vale? Está bien. Entonces, por lo general, ya cuando pasamos a un entorno real, deberíamos utilizar esta base de datos, solo que estas son de paga. Nosotros vamos a utilizar esta gratuita, pero vamos a explorar un poquito la base de datos, digamos, tradicional. Miren, primero tendríamos que escoger el grupo de recursos al cual va a pertenecer nuestra base de datos, el único que tenemos. Y miren acá, de un inicio quiero que noten este panel de la derecha, que es un panel en donde cada que vayamos llenando la configuración de la base de datos, iremos viendo un estimado del costo que va a tener esta base de datos por mes, me parece. Así aquí está. En este momento llevamos $4.78 por mes y aún no hemos hecho nada, no es como el precio base para esta configuración. Después, nombre de la base de datos. A lo mejor le ponemos base de datos 1.
servidor. Aquí en el servidor se van a desplegar los servidores de base de datos que tengamos creados. En su caso, solamente va a estar un servidor que es el que creamos previamente, entonces lo seleccionamos. Aquí dice, quiere usar un grupo elástico de SQL. Como vimos en las presentaciones anteriores, la elasticidad hace referencia a que los recursos van a crecer y disminuir solitos en el servicio que estemos utilizando. Sin embargo, por ahora no queremos, nos vamos a ir por la configuración más básica. Dice, entorno de carga de trabajo. Implementación es cuando estamos apenas probando o desarrollando el servicio. Y producción es cuando ya pasa a un uso real por los usuarios finales. Lo vamos a dejar por ahora en implementación. Luego, después, redundancia del almacenamiento. ¿Qué tantas copias de seguridad y cómo se hacen estas copias de seguridad? Si nada más en el mismo centro de datos, en la misma zona, en la misma región y demás configuraciones. Entre más aumentemos esta configuración, a final de cuentas nuestros costos se van a ir aumentando. Por ahora, le vamos a dar en el más bajo. Y ahora aquí, proceso y almacenamiento. Un servidor de base de datos requiere recursos. Y esos recursos, como todo en la nube, es de paga. Entre más recursos, más pagamos. Entre menos recursos, menos pagamos. En esta parte podemos configurar cuáles son los recursos que va a tener nuestra base de datos. Entonces, aquí vemos como para qué queremos usar la base de datos. Vamos a utilizar aquí el más básico. Aquí vemos qué tamaño va a utilizar nuestra base de datos. Aquí estaba configurado en 2 gigas, puede ser 1 giga, medio giga, etc. Realmente hasta 2 gigas, como verán, de uso no cambia el costo. Pero, por ejemplo, si nosotros cambiamos aquí a uso general y vamos cambiando entre las configuraciones, por ejemplo, aquí, si ponemos que es un servidor completamente aprovisionado con más recursos, aquí dice 128 núcleos virtuales, esto es la configuración de procesamiento, y hasta 625 gigabytes de almacenamiento. Y aquí veremos cómo el costo se dispara hasta 368.49 dólares por mes, o sea, como 6,000 pesos. Estas ya son configuraciones para el entorno empresarial. Aquí podemos ir cambiando entre los núcleos virtuales, es decir, más capacidad de procesamiento, aumentar el número de gigas. Miren, conforme yo voy aumentando los gigas que necesito de almacenamiento, verán cómo se dispara aquí el precio. Ahora, si queremos que nuestra base de datos sea redundante en varios servidores, podemos hacerlo aquí. Claro, aquí dice que esta configuración que tengo no es válida, entonces tengo que ir viendo la configuración más adecuada. Y si recuerdan, ¿quién dicta la configuración establecida para el proyecto? Recordarán que el que lo dicta es el arquitecto de software. En su ausencia, pues los ingenieros de software. O sea, si no existe el puesto o no están presentes para el proyecto, se hacen cargo los ingenieros de software. Entonces, ahorita nada más estamos haciéndolo de manera general, pero todo esto ya debe estar basado, esta configuración debe estar basada en la aplicación que se hizo inicialmente en el proyecto. Entonces, aquí son más características que podemos ir cambiando de la configuración de los recursos, pero por ahora no vamos a elegir aquí el más básico y así sería si fuéramos a hacer una base de datos uh, de cobro o de paga, pero para fines didácticos y de prueba
Nos vamos a regresar aquí y vamos a descartar los cambios que habíamos hecho. Vamos a escoger la opción de crear una base de datos gratis. Denme un momento, por favor. Ya disculpen. Y una vez que le damos clic en base de datos gratis, veremos cómo las opciones que tenemos son mucho más limitadas. Aquí se nos asignan cierta cantidad de recursos ya predefinidos. Dice, la oferta gratis aplicada. Has obtenido 100,000 segundos en un solo núcleo. 100,000 segundos, ahí hagan el cálculo de cuánto tiempo nos dejan utilizar el servicio por mes. Y 32 gigas de datos. Y 32 gigas de almacenamiento para respaldos por mes. Uh-huh. Entonces, no está mal, realmente 32 gigas de datos para base de datos debería ser suficiente para hacer muchísimas pruebas. Y también 32 gigas de respaldo. Aquí en la base de datos gratis solamente nos deja configurar un par de aspectos. El grupo de recursos, que es el único que tendríamos, y el nombre de nuestra base de datos. Y el servidor al que va a estar asignado esa base de datos. Aquí en el servidor hay que escoger el servidor, desplegar esta lista y escoger el servidor que creamos anteriormente. Ustedes pueden intentar cambiar el nombre, solamente que deberían ver que esto no les marca un error porque el nombre esté ocupado. Por ejemplo, lo voy a poner free SQL. En español vamos a poner base de datos. Le vamos a poner base de datos, Gabriel 1. Así. Ustedes le van a poner aquí su nombre. Y una vez que hicimos nada más 3 cositas, poner nuestro grupo de recursos, un nombre a la base de datos y decir que esa base de datos va a estar guardada en el servidor que creamos previamente, le vamos a dar revisar y crear. Como veremos, aquí nuestros costos son gratis, ¿no? El estimado total sigue siendo gratis. Y aquí vemos un resumen de lo que ya les dije que dice aquí. ¿Mm? No nos están cobrando nada por gigabyte, nos dan 32 gigas y demás, nada cuesta aquí. Obviamente, le vamos a dar en revisar y crear. Obviamente, esta base de datos, pues aunque sirve para fines didácticos y de pruebas, para familiarizarnos con el entorno o hacer pruebas de proyectos pequeños, pues ya para usos grandes se queda corto, ¿no? Para eso está la otra configuración que les mostré. Una vez que vemos que no hay ningún error en la configuración de la base de datos, le vamos a dar clic en crear. Y otra vez a esperar un poquito a que se cree y se configure la base de datos dentro de nuestro servidor. Una vez que se completó la implementación de nuestra base de datos, vamos al recurso a ver los detalles. Ahora bien, ¿dónde está? Aquí está servidor, BD, Gabriel. Vamos al servidor. No, ¿dónde estaba?
Disculpe. No sé por... es que no está desplegado todo. Le podemos dar aquí. Y si sigue sin aparecer nuestra base de datos, entonces vamos otra vez al inicio. Buscamos base de datos SQL. Por alguna razón no estaba mostrando ahí la base de datos, pero aquí en el servicio específico, ahí sí ya aparece. Base de datos Gabriel 1 está asignada a nuestro servidor, ¿no? Si le damos clic aquí, veremos ahora sí las configuraciones que necesitamos. Una vez que llegamos a este punto, nuestra base de datos ya está creada y lista para utilizarse. Hasta aquí ya habríamos cubierto esta parte. Ver este panel implica que ya logramos crear nuestra primera base de datos en la nube. Por lo tanto, aquí hacemos una pequeña pausa y díganme si tienen alguna duda. Esto sí estuvo un poquito más laborioso. Sí, Jimena. No me sale la parte de crear. ¿Tampoco te sale? Y hasta eso cuando le pongo en base de datos de SQL, me sale SQL Server también. O sea, todo completo. A mí tampoco me sale, profesor. Ahorita nos comparten la pantalla y... a ver, de una vez. Primero había dicho Eduardo, luego Jimena y luego fue Taro. A ver, Eduardo, comparte la pantalla, por favor. ¿Puedes quitar de la pantalla todo eso que está a la derecha, por favor? Ok. Vuelve a ¿Ahí Azure, se ve por bien? favor. Sí. Sí, ahí ya se ve bien. Ve a inicio. Ah, Ahora busca ahí está SQL Server. Ahí está crear. Ahí no, está tu server. Ok, entonces ahora ve otra vez ahí está a la izquierda, SQL Databases. A la izquierda, ahí está, arribita. Ahí está. Y ahí está crear, ¿cómo no? bueno, es que ahorita que busqué, sí, tal cual, SQL, que ya, base de datos SQL Server, no me aparecía la opción de care. Justo, así me apareció. Y Bueno, ahora, pero Ay, ya te ya me salió ahora sí apareció la también. opción. Sí. En la otra pestaña, ¿no? ¿Sí? Jimena, ¿ya te apareció? Ya, profe. Sí, sí, bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra base de datos. La única cuestión es que esta base de datos está vacía. Para acceder, el siguiente paso va a ser introducir datos a nuestra base de datos. Voy a volver a compartir la pantalla. Introducir datos a nuestra base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar Visual Studio Code, pero puede ser cualquier otro software como SQL Server, Management Studio, Azure Data Studio, pero Azure Data Studio ya va a morir. Ya van a quitar ese software desde una aplicación web, desde una app móvil, bueno, etcétera. Actualmente
Para acceder a la base de datos de manera programática, Microsoft recomienda hacerlo desde Visual Studio Code y es la forma en la que lo vamos a hacer de manera programática. Quise decir de manera gráfica, es con Visual Studio Code. De manera programática sería programando una aplicación web, una aplicación móvil o con cualquier lenguaje de programación. Pero lo vamos a hacer de manera gráfica con Visual Studio Code. Entonces, abrimos una pestaña o una ventana de Visual Studio Code y hagan de cuenta que para ustedes se abre vacía, ¿no? Lo que vamos a hacer, no, este es otro proyecto, ustedes no hagan caso de eso. Vamos a ir a esta pestaña que es extensiones. Le vamos a dar clic ahí y en el buscador vamos a buscar MSSQL, o sea, Microsoft SQL. Y vamos a darle clic en esta extensión. Una extensión en Visual Studio, pues es una pequeña aplicación que nos ayuda a extender la funcionalidad del dispositivo. En un momento. ¿Cómo vamos? Yo igual ya lo tengo. Pueden ponerle el mismo nombre de su servidor o pueden ponerle un nombre que ustedes consideren apto, como ustedes gusten. Yo le voy a poner conexión Azure 2, porque ya tengo una. Conexión BD Azure 2. Ahora bien, después nos pasamos hasta acá. Server name, el nombre de nuestro servidor. ¿De dónde vamos a sacar el nombre del servidor? Sencillo. Venimos acá a la base de datos y verán aquí que dice nombre del servidor. Copiamos desde este botoncito estos datos que están aquí y lo pegamos aquí. Palomeamos esta opción que dice confiar en el certificado del servidor. Aquí le estamos indicando a Visual Studio que el servidor al que queremos conectarnos es un servidor de confianza. Aquí nos pide que indiquemos mediante qué tipo de autenticación vamos a identificarnos ante el servidor. Como nosotros configuramos exactamente el tipo de autenticación SQL, ese es el que vamos a dejar. Un momento. Ahora bien, nombre de usuario. Yo en mi servidor, acuérdense que le puse mi nombre, pongo la contraseña que establecí, que ya se va a cortar la llamada. Sí, nos da tiempo de terminar. Pongo la contraseña que había establecido y podemos poner el nombre de la base de datos al que nos vamos a conectar. Este es opcional, ¿no? Pero yo le puedo poner aquí BD Gabriel 1, copio el nombre de la base de datos y lo pego acá. Pero si no lo pongo, tampoco pasa nada. Bien, yo tenía por acá otra conexión. Bueno, ahorita les muestro. Y le vamos a dar clic una vez que hicimos esto en conectar. Revisamos que esté todo bien y le ponemos conectar. Y entonces nuestro Visual Studio Code está intentando establecer una conexión con las credenciales. Le dice, a ver, yo soy Visual Studio y me quiero conectar a esta base, a este servidor con estas credenciales.
son válidas y ya el servidor le responde si sí o no. De ser correcto, aquí veremos cómo nuestra conexión aparece con un iconito de base de datos en verde, significando que ya estamos conectados a la base de datos. Como yo sí puse el nombre de la base de datos, aquí me muestra directamente estas carpetas. Si yo no hubiera establecido el nombre de la base de datos, miren, me voy a desconectar de aquí y me voy a conectar a otra conexión que yo tenía, en donde yo no especifiqué qué base de datos quería ver. Entonces solamente me conecté al servidor directamente y entonces yo veo aquí todas las bases de datos que estuvieran existentes. Tengo 2 bases de datos ahí. Aquí. Entonces ustedes elijan si quieren poner el nombre de la base de datos directamente o no. Las dos son netamente válidas. Entonces, una vez que estamos conectados, veremos cómo no hay tablas en nuestra base de datos. Obviamente, ya llegados a este punto, requerimos un mínimo de conocimiento acerca de terminología de base de datos, para que no se me pierdan, porque ahí sí no me puedo regresar tantísimo a explicar esos aspectos. Vamos a crear una tabla dentro de nuestra base de datos que nos permita introducir datos, por ejemplo, de usuarios. ¿Cómo vamos a crear una base de datos que guarde datos de usuarios en nuestra base de datos? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le vamos a dar clic aquí en base en nuestra conexión y le vamos a poner en New Query o nueva consulta, dependiendo si está en español o está en inglés su aplicación. ¿Quién se quiere unir? Entonces, aquí vamos a escribir lo siguiente. Para crear una tabla llamada usuarios, vamos a poner create table usuarios. Y aquí vamos a poner los campos de nuestra tabla. Nuestra tabla siempre debe tener un ID. Por ahora va a ser de tipo entero. Y como indicamos a la base de datos que este campo llamado ID es la llave primaria de nuestra tabla, con el parámetro identity 1,1. 1 significa que la nomenclatura de los IDs empieza en 1 y aumenta de 1 en 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nuestra tabla va a tener el campo llamado nombre, va a ser de tipo texto y va a tener una longitud de podemos introducir nombres de hasta 100 letras, 100 caracteres. Va a tener a lo mejor un correo de tipo texto y a lo mejor hay correos que están bien larguísimos. Le vamos a poner 150 caracteres máximo para su correo. Y va a tener un password, igual va a ser varchar y a lo mejor igual hasta 100 caracteres. No, que tenga máximo unos 50 caracteres su contraseña. Y ya. Una vez, voy a ser más grande para que se vea bien. Una vez que ya tenemos nuestro código para crear una tabla, le vamos a dar clic a este botón de play verde, que si lo pasamos por encima del mouse dice ejecutar consulta o execute query. Le damos clic y aquí estamos viendo un pequeño mensaje en donde dice que la consulta empezó a ejecutarse y que se ejecutó correctamente y que tardó 112 milisegundos en ejecutarse. Entonces, esta consulta Visual Studio Code se la mandó hasta la base de datos, hasta la nube de Azure, y el servidor validó que es una consulta correcta y entonces la ejecutó y ahora ya existe una tabla. Si volvemos aquí y le damos clic en tablas,
Si no nos aparece, le damos clic aquí en refrescar y veremos cómo ya está la tabla llamada usuarios. DBO es un sufijo que le agrega automáticamente SQL Server a sus tablas. DBO significa Database Object u objeto de base de datos. Las tablas son un objeto de base de datos técnicamente hablando. Y listo. Ahora bien, ¿cómo inserto un nuevo usuario en esta tabla que tiene ID, nombre, correo y password? Bueno, vamos a crear otra consulta. Miren, no voy a borrar esta y mejor abrimos otra pestaña, le ponemos clic derecho, nueva consulta y para que no se borre, ¿no? Para insertar o crear un nuevo usuario dentro de nuestra tabla que acabamos de crear, le ponemos insert into usuarios, que como verán la sintaxis hasta aquí es muy parecida a MySQL. Entonces, yo quiero introducir el campo nombre, el campo correo, el campo password. ¿Y qué valores van a tener? Voy a introducir mi nombre. Voy a introducir un correo. Y password. Ahí está. Ahora bien, les digo, no me voy a regresar a la teoría fundamental de base de datos, ¿eh? Solo saber que voy a introducir el nombre, el correo, el password y en ese orden estoy poniendo el nombre, el correo y el password, entre comillas simples. El ID no se pone porque como es autoincremental, ese ya lo va a insertar solito a la base de datos. Una vez que lo tengo, voy a dar zoom. Ahí está. Una vez que lo tengo, ejecuto mi consulta. Y listo. En este punto, dice la consulta comenzó a ejecutarse. Una fila afectada significa que se creó un registro o una fila en la tabla y tardó 118 milisegundos. Si yo recargo mi base de datos y voy a tablas y en usuarios, en la tabla usuarios le doy clic derecho, luego SQL Scripts y le pongo seleccionar el top 1000. Aquí me va a mostrar los registros que hay, los primeros 1000 registros, si hubiera, en nuestra tabla. Le doy clic ahí y esperen un momentito y ahí está. Ahí está mi registro. Ahí está mi campo ID, que es el 1. Les dije que empezaba en 1. El nombre que puse, el correo que puse y el password que puse. Si quisiera hacer otra conexión, digo otra consulta, ahora imaginen que quiero solamente mostrar ciertos datos, ¿no? Select, nombre. ¿Qué pasa si quiero mostrar solo el nombre y el password de la tabla? No quiero los demás datos, entonces le pongo select, nombre, password, ¿de qué tabla? From, indica de qué tabla, from usuarios y ya, punto. Le doy clic en ejecutar la consulta y aquí nada más me muestra el nombre y el password, ¿no? Súper básico. ¿Dudas hasta el momento? Ninguna, profesor. No, profe. Con esto completaríamos la sesión del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se les queda de tarea? Van a crear las siguientes tablas en su base de datos para que practiquen un poco y vean que se ejecuta correctamente en su conexión hacia el servidor en la nube. Bueno, lo voy a poner aquí.
no lo escriban así tal cual, ¿no? Esto es como si estuviera escribiendo en el pizarrón. Tabla productos con los siguientes campos: ID, entero, auto incremental, que es como entero auto incremental significa esto, entero, ID, el campo se llama ID, entero, y esto es auto incremental. Nombre del producto, marca, precio, cuántos en stock, van a la tabla, ventas, aquí porque se puso, ¿no?, en minúsculas, tabla ventas, ID de la venta, entero, auto, incremental. El nombre es texto de 100 caracteres, texto de 100 para rápido. Esto es, pongámosle entero para no complicarnos. El stock también es un número entero. Ventas, ID, producto, entero. ¿Qué cantidad se vendió de ese producto? Es entero. Y fecha. Fecha es un texto y lo vamos a poner en este formato más o menos. Este es un ejemplo del formato. Hoy estamos aquí a 21 del 01 del 2026. Así son las fechas que quiero, por favor. Y listo. A cada una le van a hacer ejecutar las siguientes consultas. Mostrar todos los productos. Mostrar los productos con precio menor a pesos. Con precio mayor a 100. Mostrar todas las ventas y mostrar las ventas de hoy. Listo. Obviamente deben insertar por lo menos 5 productos y deben insertar al menos 2 ventas por producto. Una vez que terminen, hacen un PDF con capturas de pantalla donde todo esté funcionando correctamente, también con la configuración de su base de datos que haya llegado configurada, que su conexión a la base de datos desde Visual esté funcionando, y